Y la verdad es que siempre se estudia eh, la profecía y es regio estudiar lo que no solamente nos dicen las profecías clásicas, como las profecías que leemos en Isaías, Jeremías y demás, sino estas profecías apocalípticas, ¿no? Que nos hablan de el fin, de la consumación de todo este sistema de cosas. Y resulta que es supremamente importante, ¿no? De hecho, la mensajera del Señor nos habla de la importancia de tener en alta estima estas profecías tanto de Apocalipsis como de Daniel. Y pues la iglesia invierte una cantidad de recursos publicando cada tanto, por ejemplo, este folleto es del primer trimestre de 2020, en donde profundizamos sobre el tema de Daniel. Pero pasa lo siguiente, es muy probable que cada vez que nos dedicamos a estudiar este tema entre nosotros, aquí entre nos, investigando y profundizando sobre lo que significa los 10 reinos, lo que significa los 7 sellos y demás, nos olvidemos de lo que está pasando allá afuera y lo complejo del asunto es qué tanto sirve para el discipulado con la gente de afuera lo que yo estoy estudiando. Y quiero que miremos o que detallemos no cualquier discipulado, sino el discipulado que ahora se está necesitando allá afuera. ¿Y cuál es? Para que lo identifiquen, les comparto un pantallazo de un diario virtual que se llama El Financiero, en donde nos dice en el 2021, estamos hablando de ahora, soy ateo, gracias a Dios, aumentan las personas sin religión en México. Y en otro diario, se llama La Jornada, nos cuentan que según el censo 2020, la mutación de los sin religión. ¿Eso qué significa? Resulta que gracias a una investigación que se hizo por allá en el 2012 de una entidad que se dedica a investigar este tipo de temas, se llama Pew Research, se identificó que están en altísimo crecimiento un grupo de personas que sobre todo son millennials que se llaman los sin religión, es decir, creen en la espiritualidad y creen en alguna clase de Dios, pero no quieren ningún compromiso con organizaciones religiosas reconocidas, católicas, ortodoxas, anglicanas, iglesia adventista, iglesia bautista. Y resulta que, ¿qué es lo que nos dicen aquí que podemos, eh, por decirlo así, pensarlo de todo este nuevo movimiento? Rápidamente lo voy a leer. Los ateos ya no necesitan pedir asilo. El último censo de 2020 les ha dado carta plena de ciudadanía. Una de las grandes sorpresas del último censo ha sido el crecimiento de ateos, agnósticos y sin religión en el país. Para el censo 2020, 10.211.052 mexicanos indicaron que no tienen religión, mientras 3.103.464 personas se declaran creyentes, pero sin adscripción religiosa. Y nos sigue comentando. Resulta que eso no es una cuestión solamente de México. Aquí vemos en La Vanguardia que nos cuentan más ateos de lo que parece. Sigue en Chile. Chile solo el 45% se declara católico y ateo ascienden a 32%. Aquí incluyen también a los sin religión. Y por último, sin religión, una tendencia que crece. Esto es tendencia. Allá afuera, cada vez más son los que promueven la idea de que yo puedo ser espiritual sin necesidad de pertenecer al evangelio o de hacer parte de la iglesia de la cual me habla la escritura. Y entonces todo eso me tiene que llevar a repensar cómo todo lo que invierto en el estudio de la profecía de Daniel y Apocalipsis me puede servir para hablarle a estas personas, ¿sí? Y sobre todo cuando hay algo. ¿Conocen a estos señores? Ellos son los jinetes del nuevo ateísmo. Aquí vemos de izquierda a derecha a Richard Dawkins. Richard Dawkins es
un biólogo sudafricano, etólogo, es decir, hay una área de la biología que se dedica a estudiar el comportamiento animal, es desde, obviamente, desde la teoría de la evolución. Eso es lo que hace Richard Dawkins, es científico, pero se ha dedicado para ir por todo el mundo llevando el evangelio y la incredulidad. Y en el 2017, increíblemente, cosa que nunca había pasado en nuestro país, Richard Dawkins, el ateo más famoso del momento, estuvo en Colombia, en 3 lugares, en 3 debates que ocuparon todas las planas de los periódicos, los titulares y demás. Sam Harris, Andrés, filósofo, Andrés, dime, disculpa, te interrumpo. ¿Tú tienes el teléfono paradito o acostado? lo tengo paradito. Ven y yo lo hago Lo puedes acostado. acostar a ver si de pronto vemos un poquitico mejor la pantalla. Dale, Voltea un poquitico a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, otro poquito. Y si lo puedes alejar y estamos viendo un poquitico más el teclado, entonces para ver si lo subes un poquitico más. luego vuelvo y digo, Esto. perdónenme en esta, pero les cuento que no pude. Lo que yo hago es cargar obviamente la presentación, la descargo en mi celular y lo presento desde aquí, pero no sé qué pasó. Pero entonces, como O no no, me o sea, dejo, si quieres me envías la presentación y yo no, te ayudo es a que presentar. lo que sucede es que no te la puedo enviar porque no me la deja cargar. ¿Sí me Ah, entiendes? ok, Es vale, la vale, no hay problema, no hay diferencia. problema, no hay lío. Pues Ahí yo como no hay creo, que darle gusto al que ya sabemos, al innombrable, entonces sigamos acá. ok, Como les gracias. decía, esta plétora de ateos nos están fabricando todo un evangelio de la incredulidad, y frente a ello nosotros, ¿qué estamos haciendo? Y lo que ellos hacen es digámoslo así, tan descarado. Este es hoy por hoy la Biblia del ateísmo contemporáneo, el espejismo de Dios. Y a la introducción, cuando ustedes leen la introducción en la segunda página, ustedes encuentran esto. Si este libro funciona tal como yo lo he concebido, los lectores religiosos que lo abran serán ateos cuando lo dejen. Esto es lo que nos dicen ellos, pero vuelvo y digo, los invito a que nos salgamos de esa burbuja, a que solamente nos dediquemos a profundizar en este tema únicamente con el enfoque que comúnmente le damos, y que obviamente profundicemos en este tema, pero con un enfoque discipulado hacia esos enemigos de la fe. Y les cuento que el libro de Daniel sí que es un poderoso argumento a favor de la existencia de Dios. El libro de Daniel, lo que él relata, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, trae él toda una cantidad de relatos que a la mente del ateo la dejan sin qué contestar. Se los digo porque personalmente lo he hecho. Aquí vemos en la imagen a un soldado, y ese soldado tiene un escudo, y en ese escudo está varias veces repetida la palabra Daniel, el nombre de Daniel. Y la invitación es a que nos preparemos precisamente para defender la existencia de Dios. Hay que defenderla, claro. Primera de Pedro 3:15, que nos dice: sino santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, nos dice Primera de Pedro 3:15. Y esa defensa es muy válida con el libro de Daniel. ¿Por qué? Resulta que Dios nos da indicios de su existencia y de que es el Dios verdadero en la Biblia, ¿sí? No necesitamos ir a leer a San Agustín de Hipona, a Santo Tomás de Aquino, a George Knight, a Alejandro Bullón o a algún filósofo que muy reconocido, como Alvin Plantinga u otros más, porque la misma palabra de Dios, la Sagrada Escritura, te da estos indicios a favor de la existencia de Dios. Rápidamente, si de pronto no tenemos claro, alguno de nosotros, que es un indicio, aquí lo comparto de la RAE.
fenómeno que permite conocer y inferir la existencia de otro no percibido. Entonces, los indicios desde la ciencia forense, por ejemplo, cuando se recopila determinada sangre, determinado cabello y demás, esos son indicios de que, aunque no se vio que allí estaba la persona cometiendo el asesinato, esos indicios nos llevan a concluir quién fue el asesino. Ahora, miren esto asombroso que les voy a compartir. Nosotros podríamos establecer que Dios da indicios de su existencia en la Biblia. ¿Pero qué clase de indicios? ¿Será que Dios da indicios no verificables? Por ejemplo, Dios existe porque Él creó el tercer cielo. Sí, pero el tercer cielo no se puede verificar. Dios existe porque creó el templo que está en el cielo. Pues muy bien, pero el templo que está en el cielo tampoco se puede verificar. Dios existe porque creó los ángeles, lo sentimos, no se pueden verificar los ángeles desde el método científico, ¿sí? Esto no sería útil para que en esta época nosotros nos enfoquemos a hablarle a la mayoría, cada vez aumenta, que desconoce y reconoce que Dios no existe, según hechos. Si se lo mostráramos esto a los enemigos de la fe o a nuestros amigos ateos, pues simplemente eso sería objeto de burla. Pero hay algo increíble y quiero que usted lo tenga muy en cuenta y por eso es pertinente o tiene que ver mucho con el tema del capítulo 2. Hay un indicio que Dios nos da, ¿sí? De su existencia y es la predicción detallada del futuro. Esto se puede verificar, está allí para que cualquier mente curiosa o deseosa de conocer la verdad lo verifique, ¿sí? Porque no es mala la razón. Galileo Galilei, el gran padre de la física experimental, ¿qué nos dice? Dice así: yo no puedo creer que el creador del ser humano y el creador de la razón se niegue a que la utilicemos para comprenderlo, para saber de él. Nos dice este indicio, vuelvo y digo, que es dado por Dios, no por un filósofo, por el creador mismo. Nos dice este indicio Isaías 42, 8, 9. Yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Es decir, si ustedes leen todo el capítulo de Isaías 42, y si leen todo el libro, aquí a cada ratico lo que Dios mantiene diciendo es que esos dioses son falsos, y que Él es el Dios verdadero. Y aquí me dice, ¿por qué Él es el Dios verdadero y por qué no es ese Dios que está en escultura o en estatua? ¿Sabe cuál es la razón? Miren lo que dice. He aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes de que se produzcan, os las hago saber. Y resulta que lo que aquí acabamos de leer en Isaías capítulo 42 se puede identificar en asombroso detalle en las profecías de Daniel y sobre todo en Daniel capítulo 2. Quiero compartirles esta línea de tiempo. ¿Ven ahí toda la línea de tiempo? ¿Se ve bien? Nos falta un pedacito de la derecha, pero la gran mayoría se ve. Ya sumirse por aquí, ok. Otro poquitico hacia la derecha, otro poquito, otro poquito, Vuelvo y digo, otro a mí me poquito. disculparán esta forma, Ahí, pero ahí. no podemos darle gusto al innombrable. Y subirle un Resulta que, poquitico ahorita, sí. dame un momento, ¿está bien ahí? ¿Cami? Mejor, Andresito. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Ahí, 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 perfecto, ahí, perfecto. Ay, no me la baje, Muy bien. no me la baje la imagen. Subila, Eso lo soy. subila, 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 subila. Ahí, 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 ahí. Ya, perfecto, ni la Acá, toques. Perfecto, ni la toques. eh, muy bien. Resulta que en esta línea de tiempo, ustedes van a identificar
los eventos históricos que vaticinan las profecías de Daniel capítulo 2, de Daniel capítulo 9, ¿sí? Y todo tiene que partir de esta gran realidad. Miren esta flechita hacia el lado izquierdo que nos señala a un artista que creyó que así era Daniel. Bueno, ahí pongámoslo. Y resulta que aquí, en este recuadro, lo que les estoy contando es que en ese siglo, todos esos números son siglos. En ese siglo, el siglo sexto, va el año 501 al año 600. Entre esos años fue escrito, fue redactado el libro de Daniel. Y mire que estamos hablando de una extensión de tiempo, de un periodo, siglo sexto. En el siglo sexto pasa algo que está profetizado en Daniel. En el siglo quinto pasa algo que está profetizado en Daniel. En el siglo cuarto pasa algo que está profetizado en Daniel. En el siglo segundo antes de Cristo pasa algo que está profetizado en Daniel. En el siglo primero ahí del antes de Cristo no pasa nada, pero pues quise ponerlo como para referencia. Saltemos para después de Cristo. En el siglo primero después de Cristo pasa algo que está profetizado en Daniel. Lo mismo sucede en el quinto, en el 15 y en el 19, hasta llegar a hablar de el glorioso regreso del Señor Jesucristo, ¿sí? Y esto es algo asombroso. Cuando usted comienza a narrarle como un libro escrito en el siglo sexto antes de Cristo a un incrédulo, aún sin religión, así como les llamamos, lo leímos ahora, o a una persona que cree que Dios no existe, porque eso no es una certeza, es una creencia, creer que Dios no existe, ¿sí? Esto los deja sin qué hablar, porque no estamos hablando de argumentos filosóficos, estamos yendo a la historia veraz, comprobada, identificada. Pero entonces, ¿sabe qué hicieron algunos críticos? Algunos críticos dijeron, no señor, lo que pasa es que lo que supuestamente el siglo sexto, hombre, que, no señor, ¿qué cuento? Eso no fue escrito en el siglo sexto. El libro de Daniel fue escrito en el siglo segundo. Eso es lo que en ahora, ¿sí? Que el libro de Daniel no fue escrito en el siglo sexto antes de Cristo, sino que fue escrito en el siglo segundo. ¿Ya? Porque es que el libro de Mateo en esos siglos que le anteceden al siglo. Y por eso entonces los críticos, hasta que si, como concluimos aquí, si los críticos tuvieron la razón, entonces simplemente Daniel se equivoca y para y vámonos y volvámonos deístas o de cualquier otra cuestión, pero pues cristianos adventistas, ni modo, y mucho menos cristianos, pues la Biblia no la tendríamos. Pero resulta que, como lo espero presentar el día de hoy, y pues como Cami me dijo que hay una segunda oportunidad el otro martes, si se pudiera, entonces quiero comentarles en primer lugar cómo se esperaría que fuera una profecía si fuera falsa, ¿sí? Quiero compartirles dos profecías de Nostradamus. Este señor fue un boticario que en 1555 publicó su libro Las Profecías. Y quiero que por favor, teniendo en cuenta lo que usted ya ha leído bastantes veces en las profecías de Apocalipsis, compare lo que usted tiene en su mente con la supuesta profecía de la muerte de Hitler. ¿Cuál es? En un año muy próximo, no lejos de Venus,
los dos más grandes de Asia y África, se dirá que han venido del Rin y del Ister, gritos y llanto habrá en Malta y en la costa italiana. Hombre, ¿por qué simplemente no me da con precisión el nombre de Hitler, como lo da Dios cuando profetiza en el libro de Isaías, que Ciro iría a ser el gran libertador de Israel? ¿Sí? Qué cosa tan vaga y tan totalmente general. Contrasta abiertamente con el detalle tan, tan pequeño. ¿Sí? La profecía bíblica es supremamente detallista en cómo se narra. Y claro, el detalle de cumplimiento es más asombroso. Otra, el supuesto asesinato de Kennedy y de su hermano Robert. Mire lo que profetizó Nostradamus. El gran hombre será derrumbado durante el día por un rayo, un acto maligno pronosticado por el portador de una petición. De acuerdo a la predicción, otro cae en la noche, conflicto en Reims, Londres y pestilencia en la Toscana. ¿A dónde ve usted lo otro? Tiene uno que tener una imaginación, pero bien, bien, bien honda y bien profunda, para imaginarse que aquí se está profetizando la muerte de Kennedy y de su hermano. Y por último, la tapa. Esta es una profecía de 1555, ¿sí? Y adivine usted o díganos qué profecía está dando aquí. Supuestamente la profecía del coronavirus, ¿sí? Y en el año de los gemelos surgirá una reina de Oriente, ta, 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 ta. Aquí está la explicación. ¿A quién se le puede ocurrir esto? Y no hablemos solamente de esto, ¿sí? Hablemos de las supuestas profecías mayas y todo ese cuento que vimos mucho y leímos. De hecho, se hizo hasta una película. Todo esto es falso. La profecía, como se plantea aquí, la profecía bíblica no es así, pues Dios existe y Él es el origen de las predicciones reveladas en la Escritura. Y hablando de la profecía de Daniel, ahorita entonces vámonos a los detalles. Quiero comentarles que hoy por hoy ya no existe ningún argumento de los críticos en contra de que el libro de Daniel haya sido escrito en el libro segundo. La arqueología, de manera increíble, cada vez más demuestra, ¿sí?, que el libro de Daniel fue escrito en el siglo sexto. La arqueología tiene un acervo, una cantidad de evidencias, pruebas abundantes. No es una monedita, es un acervo bien grande, una cantidad de pruebas que nos dan a entender inequívocamente que el libro de Daniel fue escrito en el siglo sexto por el personaje que se dice haberlo escrito, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Bueno, si eso es así, pues resulta que Daniel predice la caída del imperio neobabilónico en el año 539, ¿sí? Si eso es así, si eso es así, cuando leemos Daniel capítulo 9 y nos habla del decreto para restaurar a Jerusalén, resulta que sucede en el año 457. Artajerjes publica un decreto para restaurar a Jerusalén. Volvemos a el capítulo 2. Cuando estamos investigando sobre el capítulo 2, encontramos que nos hablan de la caída de aquel imperio, el imperio medo-persa, que fue, óigase muy bien, el que a su vez tumbó el imperio neobabilónico. Ese imperio medo-persa cae en una fecha precisa, en el año 330. Estamos hablando de un hecho que acontece en el año 331, ¿sí? Y que fue profetizado en el siglo sexto, época en la que se escribió el libro. Y no nos quedemos allí. Sabemos que, según esa hermosa estatua, que tanto la pintan los artistas, vemos que en el siglo segundo pasa otra cosa, y es que el imperio
greco-macedónico, o comúnmente conocido como o Grecia, fue eliminado en el 168. En el año 168 cae el imperio macedonio o macedónico o greco-macedónico. En el 168, cada vez más nos estamos alejando del siglo VI. Cuando usted tenga la oportunidad de hablar con aquella persona que rechaza la existencia de Dios, invítela a estudiar el libro de Daniel. Para cualquiera de ella, pero es que si no acepta la Biblia, es que usted le va a mostrar que ese libro es historia. Historia, historia de Babilonia. Porque les cuento algo. Resulta que antes de que se descubriera el primer ladrillo de Babilonia, se creía que la Biblia mentía, inventándose un tal Nabucodonosor y una tal Babilonia. ¿Y cómo les parece que se burlaban aquellos críticos de una forma de entender la Biblia desde un enfoque que se le llamaba la alta crítica? ¿Sí? Decían que Babilonia no existía, que eso era un invento bíblico, pero la pala del arqueólogo comenzó a dejar callado al crítico y ahora nadie cuenta eso, solo en revistas especializadas como National Geographic Historia, solo en libros especializados como el de Adrian Goldsworth y otros más que hablan sobre este tema. Es que uno encuentra eso, pero se callan. ¿Por qué? Porque no les conviene demostrar cómo la Biblia siempre ha dejado tapado la boca de los críticos, sobre todo este libro. Vemos aquí en el siglo I que también se habla de una cuestión profética relacionada con el ungimiento de Cristo, que es su bautismo, y con el sacrificio del Mesías. Y hay algo, les hago una pregunta. ¿Cuándo cae el Imperio Romano? ¿En qué año comúnmente nos han enseñado? ¿Recuerdan? Depende, Andresillo. Depende de qué. Si estamos hablando como imperio, si estamos hablando como imperio de Oriente, si lo miramos también como imperio bizantino. O sea, hay que Muy mirar de bien, pronto el contexto. gracias por eso. Resulta que recordemos que el Imperio Romano, debido a su extensión, inmensa extensión, tuvo que ser dividido en dos, como lo plantea Cami, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. Pues bien, siempre se nos dice que el Imperio Romano cayó en el año 476. No puedo decirlo, no podemos caer en ese error. El Imperio Romano no cae en el 476. Lo que cae en el 476 es el Imperio de Occidente, ¿sí? Y en 1453, o sea, en el siglo XV, cae el Imperio de Oriente. Pero es lo asombroso del asunto, y perdóneme por utilizar varias veces la palabra asombro, pero es que no hay otra, lo maravilloso del asunto, es que esto fue profetizado en el siglo VI. Tengan en cuenta lo siguiente, nada, desde que escribió el libro de Daniel, nada podía asegurar que alguno de estos imperios existiera hasta ahora con todo su poder. ¿Quién podía decir cuando el apóstol Daniel, el profeta Daniel estaba escribiendo la profecía de la caída del imperio neobabilónico de Babilonia, ¿sí? En el 539, que Babilonia caería? ¿Quién podría predecir que el imperio dirigido por Alejandro Magno, por allá en el 168, cuando cayó, iría a ser derrumbado o derrocado? No. Y mucho más, el imperio romano, semejante poder político, no, cayó su última parte en el 1453. ¿Y todo cuándo fue escrito? En el siglo VI. Resulta que la cosa no para allí, porque fuera de que en ese siglo VI, ese escritor, que parece realmente es un historiador, nos cuenta, nos relata
esas profecías y llegan hasta el siglo XV, no, llega hasta el siglo XIX. Y en el siglo XIX, ¿qué ocurre? Ocurre el inicio del juicio final. La primera etapa del juicio final acontece en ese año, más conocida como juicio inminente o juicio previo al advenimiento. En 1844 acontece eso. ¿Sabe qué es lo más lindo de todo esto? Que engloba toda esa gran profecía de las 300 tardes y mañanas, como también lo conocemos nosotros. Y lo mejor del asunto, ¿sabe qué es? Cuando usted hace un rastreo y comienza con esa descripción que el profeta Daniel nos da bajo la inspiración del Espíritu Santo, que lo describe con lujo de detalles en Daniel capítulo 2, usted encuentra que, óigase muy bien, si todo lo anterior se cumplió, pues entonces lo que describe la última parte del libro de Daniel, capítulo 2, también se va a cumplir. Esa roca que es tirada, no por mano humana, en la base de esa estatua, es una roca, se hace muy bien, que representa el regreso poderoso del Señor Jesucristo. Les cuento, familia en la fe, que lo que les estoy compartiendo no es una hipótesis de que cuando uno habla con un ateo, hombre, puede comenzar por Daniel. No, ya lo he vivido, ya lo he experimentado, pero antes de hacerlo, nuestro compromiso con Cristo es que usted y yo tengamos en cuenta los datos, tengamos en cuenta estas certezas históricas, citemos libros, citemos autores, tanto cristianos como no cristianos. Es increíble cómo los autores no cristianos lo único que hacen es darle validez a la historicidad de Daniel. Y entonces, teniendo en cuenta todo ello, hay algo que me llama mucho la atención. Este indicio de la existencia de Dios puede ser verificado. ¿Y sabe qué es lo que llama la atención del asunto? Que para esa época, cuando Dios lo dio, yo soy Jehová, porque las cosas que digo se cumplen, ¿sí? Antes de que sucedan, yo las cuento. En esa época no se necesitaba verificar nada porque nadie tenía un pensamiento como el de ahora. Todo tiene que ser verificado, no, para nada. Lo más increíble es que ese tipo de indicio a favor de Dios como el Dios verdadero es útil en nuestros días, en esta época en donde impera el método científico. ¿Por qué? Porque de la misma manera en que el Señor Jesucristo no se negó a que Tomás, el apóstol Tomás, metiera su mano, de esa misma manera el Señor a las personas que por su aprendizaje o su particular forma de pensar requieren evidencia, pues Él también lo permite, ¿sí? Y como lo planteo aquí, el cumplimiento detallado de la profecía también nos confirma que frente a los demás dioses, el Dios revelado en la Biblia es el verdadero. Y eso lo leemos en Isaías capítulo 41, versículo 21 al 24. Dice así en la versión de Jerusalén del 98. Aducid vuestra defensa, dice Yahvé. Allegad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Hagan de cuenta que esto está siendo escrito como si hubiesen dos abogados en pugna frente a un juez. Alléguense e indíquennos lo que va a suceder. Aquí se le está hablando a los dioses falsos, ¿no? Alléguense e indíquennos lo que va a suceder. Indicadnos cómo fue lo pasado y reflexionaremos. O bien hacernos oír lo venidero para que nos
indicándolas mal para que nos pongamos en guardia y os temamos. Oh, vosotros sois nada, y vuestros hechos, nulidad, lo mejor de vosotros, abominación. Pues bien, este indicio no, no solamente el cumplimiento profético, alguien que también tiene razón, porque la razón la creó Dios y por lo tanto no nos dé miedo utilizarla para entenderlo a Él, reconoce la existencia de Dios, sino también lo reconoce a Él como el Dios verdadero por encima de todos los dioses. Y esto cobra más importancia cuando nosotros entendemos lo valioso que era para la realidad de la época del profeta Daniel en Babilonia, la religión. Aquí les comparto la representación, una de las tantas representaciones, adorado con mucho amor y con mucho respeto por los grandes monarcas del imperio neobabilónico. Él es Marduk, el dios Marduk, después de pelear contra las fuerzas del caos, ¿sí? Después de que él ganó, surgió Babilonia. Después de que él pelea, combate, ¿sí? Y esta ciudad, que para esa época era algo imponente, hagan de cuenta que llevar, según pues lo que uno puede leer en estos relatos de los historiadores, llevar que llegara Daniel y sus amigos allá, era como si usted lleva de un momento para otro a alguien que toda su vida está acostumbrado a vivir en un caserío y que lo lleven de una a la Gran Manzana, que lo lleven de una a Hollywood, a Las Vegas, qué sé yo, algo así. Pues bien, ustedes pueden identificar allí algo que es el mejor ejemplo de lo eh, profundo que estaba en la mente de la imaginería o de la idiosincrasia babilónica, la religión. Allí se ve el templo más importante para la adoración a Marduk. Se veía desde todos lados, ¿sí? El Esagila. En ese templo se adoraba al dios Marduk. Y teniendo en cuenta ello, ¿sí? Teniendo en cuenta ello, les voy a comentar lo siguiente, y ahora sí los pongo para que, por favor, me miren. Pasa lo siguiente. Resulta que en la escritura se nos cuenta algo, y es que a Daniel le contaron lo que sucedía con el rey Nabucodonosor. Y cuando Daniel se dio cuenta de lo que sucedía con el rey Nabucodonosor, lo que nos dice el rey Nabucodonosor es que se le olvidó el sueño. Hay un autor adventista que yo invito a que ustedes lo lean, Jacques Ducan. Él escribe este libro, Secretos de Daniel. Y en este libro, Jacques Ducan nos cuenta algo, y es que según la cultura de esa época, cuando a un rey se le olvidaba un sueño, sucedían dos cosas. Primera, Dios o los dioses estaban enojados con el rey. Y segunda, el mensaje que los dioses le mandaban en ese sueño no era para nada bueno. Algo aterrador iría a pasar. Y la pregunta que también surge al momento de hablar de la estatua como tal es la siguiente. ¿Por qué una estatua? ¿Por qué Dios le habla al gran monarca de la potencia más poderosa de ese entonces por medio de una estatua? Y esto es algo supremamente hermoso porque allí nosotros identificamos cómo Dios se baja a nuestro nivel, llega hasta allí
a lo que culturalmente yo conozco, pienso y creo. Porque ¿cómo les parece que la razón por la cual, según nos dice Duncan y según nos dice William Shea, que también es un autor adventista, pero les cuento que estos dos señores que les acabo de mencionar, aunque son adventistas, son respetados en el mundo de la arqueología? Resulta que la razón por la cual él se sueña con una estatua es porque cuando un rey allá en Babilonia, en ese entonces, se soñaba con una estatua, era que los dioses querían hablarle sobre el futuro de su reino. Pues bien, esta estatua tiene más detalles que a nosotros nos reafirman la fe, y al incrédulo, al ateo, tienen que tambalearle su intelecto definitivamente. Obviamente el Espíritu Santo es el que convence de todo pecado, pero la semilla tan poderosa que hay en toda esta información compilada en el Daniel capítulo 2 y en los demás capítulos en donde se habla de profecías con cumplimiento histórico, es tan pasmosa que las personas con las que yo he compartido, de 5 personas que yo he tenido, digámoslo así, este método de enseñanza, 3 para la honra y gloria de Dios, cada vez más se están dejando convencer por el Espíritu Santo. Les invito entonces que con ese enfoque no solamente estudiemos sobre Daniel y Apocalipsis, sino que estudiemos sobre cualquier tema bíblico, porque es que no podemos ser ajenos a los estragos que el actuar del maligno está teniendo allá afuera. La tendencia del crecimiento del ateísmo va, ¿sí?, cada vez más creciendo, y los sin religión, sobre todo en los millennials, va en aumento. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos edifique cada día más. Si hay preguntas, por favor, pues formúlenlas, eh, aportes o lo que queramos decir frente a lo que hemos visto en esta noche. ¿Qué pasó? Estuvo el enfoque fue un enfoque diferente, pero es que nosotros tenemos que llevar el evangelio allá afuera. No nos quedemos con solamente estudiar en esa burbuja, Daniel, nosotros, sino compartirlo allá afuera. No, hay que hacerlo también. Eso ha sido un enfoque un poco distinto, pero el compromiso es, obviamente, si ustedes lo permiten, terminarlo con todo ese detalle que he contemplado hasta ahora, obviamente mucho más centrado en lo escrito está, y obviamente en la historia lo dice, pero no para espaciarnos en el intelecto, sino para que sepamos que realmente la palabra de Dios es veraz y que usted y yo podemos decir, yo sé en quién he creído. ¿Te gustaría, Andrés, antes de que termináramos, tener una oración para concluir esta meditación de esta noche? Claro que sí, les invito a que donde estén tengamos la postura más respetuosa, porque nos vamos a dirigir ante el monarca del universo, del Padre Celestial. Oremos. Señor, te agradecemos porque nuevamente nos das ese privilegio de hablar sobre ti, de escuchar sobre ti, de profundizar sobre ti, oh Señor. Permite que esta enseñanza llegue a lo más profundo de nuestros corazones, que la podamos compartir con los demás. Oh Padre, rogamos que cada día pongas en nuestra mente esa necesidad de profundizar, de leer todo aquello que nos sirve para la salvación y que nos ayuda a reforzar esa identidad de pueblo tuyo que somos. Padre, rogamos para que sigas permitiendo que, oh Señor, por medio de la oración, la devoción, el testimonio, tengamos el privilegio de llevar no solamente a las personas que te acepten de buenas a primeras, sino también a aquellos que te rechazan, oh Padre, porque por ellos también murió tu Hijo. Te pedimos todo esto, no sin antes también pedirte bendiciones por todos los integrantes de este grupo, oh Señor, y de todos los grupos que en este momento están reunidos y de aquellos que pertenecen
a la iglesia remanente. Peticiones que te hacemos no en el nombre nuestro, sino en el nombre precioso y santo de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Andrés, por esta intervención. Estuvo demasiado interesante. Gracias a todos por estar aquí esta noche, por querer seguir aprendiendo cada día. Esperamos verlos el próximo martes, muy puntuales, 8 p.m. hora colombiana, 9 p.m. hora dominicana y el resto de los países. Antes de que nos fuéramos, quería decirles que porfa tengan en sus oraciones a una de nuestras integrantes, Paula Mateo, que también está un poquito enferma, para que oremos por ella y por su familia. Y también darle la bienvenida a Paulino y a Leinis, que hace varios días no se conectaban y volvieron con nosotros, y así que esperamos tenerlos más seguido. Y ya, eso era todo. Gracias a todos por estar aquí. Esperamos entonces verlos el próximo martes. Que Dios los bendiga y una feliz noche. Bye bye. Dios les bendiga, Señor les guarde. Bye. Bendiciones. Gracias. Chao.